Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis niños? Ay, no me gusta interrumpirles tan, dejaron esta música tan bonita y tan dedicada. Pero bueno, no queda más que hacerlo porque si no el YouTube nos censura nuestro video. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tenerme tanta paciencia a la hora de grabar las clases. Les dije la última vez que nos vimos que las últimas grabaciones iban a ser un poco tormentosas. De todos modos, ustedes a partir del momento en el que yo subo el video, ustedes tienen una semana completa para entregar su resumen de sesión. Entonces no se preocupen por eso. Y aparte les tengo un regalito especial por ser tan comprensivos conmigo, pero eso lo voy a decir en unos momentos. Como les dije, estos días han sido un poco complicados para mí. Tuve una mudanza y bueno, ya poco a poco las cosas están poniéndose con calma, se están poniendo los pies sobre la tierra y creo que vamos un poco mejor, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias. La otra noticia es que la mayor parte de los resúmenes están bastante buenos, están pensando mucho, están dialogando mucho y eso es lo que a mí me encanta, que lo están haciendo muy bien, felicidades. Hay algunos que no están entregando los resúmenes como son, con las características que deben de tener y tal. Y bueno, ya saben que eso siempre es un problema para el trabajo, un problema para todos nosotros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya vamos en la tercera sesión y si en estos momentos no han aprendido cómo se deben de subir las clases, pues no podemos hacer más nada por ellos, ¿ok? Bueno, el anuncio que les tengo es que por indicaciones de la SEP vamos a abrir una semana más este curso, ¿sí? No va a durar las 4 semanas que acostumbramos a que duren, sino esta vez va a durar solamente, solamente va a durar, no, va a durar 5 semanas, ¿ok? Entonces estoy alargando el sílabus. Y bueno, no se preocupen, que ustedes no van a tener que hacer resumen de la última sesión. Tampoco va a venir en el examen, porque bueno, ustedes, pues sabían que íbamos a trabajar 4 semanas nada más. No fue decisión arbitraria de CI, no fue decisión arbitraria de la profesora, sino que así nos lo manda la SEP. Y entonces no se preocupen, o sea, la última semana ni tareas, ni va a venir en el examen, por si quieren ver el video, si no lo quieren ver, tampoco pasa nada, siempre y cuando esto se quede entre nosotros, ¿vale? Es que, pues como les digo, no les puedo mover las cosas al momento. Sí, eso es súper informal. Pero, repito, tiene que ver con la SEP más que con la propia dinámica de SI, que nunca me parece en los años que he estado trabajando aquí, nunca se ha dado una cosa así tan drástica, ¿vale? Bueno, pues nada, todo bien hasta aquí. Vamos a hablar ahora. Vamos a dejar a un lado los conceptos, crecimiento, oligarquía, monopolio, capital. Vamos a dejar a un lado eso tan aburrido, boring, como el meme, si lo han visto, ¿no? Y vamos a hablar, claro, vamos a utilizar todo esto de base porque pues no ha sido de a gratis que lo hayamos visto. Pero vamos ahora a, em, a ver cómo se aplica todo lo que hemos visto en una cuestión práctica. Es decir, vamos a analizar cómo se llevó a cabo la economía de nuestro país en un periodo verdaderamente complicado en la historia mundial, ¿sí? Estamos hablando a partir de 1910 para adelante, yo creo que íbamos a cubrir hasta 1933. Y si ustedes tienen un poquito fresca la memoria, si ustedes recuerdan más o menos qué pasó durante esa época, van a recordar que tenemos un evento catastrófico a nivel mundial. ¿Qué pasa de 1910 a 1934 que sacude el mundo? Tienen que saberlo. Ah, por cierto,
tienen en sus... escucharon al inicio Hey Jude de los Beatles, ¿vale? Entonces, díganme, sin ver internet, sin buscar rápidamente en el diccionario, ¿qué pasó? ¿Qué evento mundial sacudió, perdón, el mundo, claramente mundial, sacudió, sobre todo Europa, ya les dije todo, de 1910 a 1933? Siempre he dicho que los españoles hablan muy fuerte y no vocalizan. Y ahora que tengo la casa completamente en silencio, es que estoy escuchando lo que dicen los vecinos. No sé si ustedes lo llegan a escuchar, pero yo sí lo escucho. Y así todo el día, ¿eh? Todo el día. Ahora también hay que decir que la casa en la que estoy viviendo es tipo Infonavit, de esas casas que son un ladrillito pequeño el que separa cuarto con cuarto. Pero les digo que en el cuarto donde yo estoy en medio de dos cuartos de la misma casa. Y aún así escucho hablar al vecino. Es que hablan muy fuerte y no vocalizan para mi gusto, pero no digan nada que después se enojan. Bueno, ¿qué evento mundial pasó? Vamos a hablar de dos eventos importantísimos para la historia de la humanidad. El primero se lleva a cabo de 1914 a 1919 y son varios, pero vamos a decir dos, tres. Y el principal es de 1914 a 1919, que es la Primera Guerra Mundial o, como la conocieron en su tiempo, la Gran Guerra. ¿Sí? La Gran Guerra. Y hay más de 10 millones de personas que pierden la vida. Y claro, uno se espanta, 10 millones de personas, Jesús bendito, qué barbaridad. Bueno, eso no fue nada comparada con la Segunda Guerra Mundial. Terrible, terrible lo que pasó ahí. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial viene a complicar. Bueno, no viene a complicar, viene a dejar en claro lo que ya se estaba preparando de 1900 a 1910, conocido como la paz armada. O sea, todo el mundo se sonreía, ¿sabes? Todo el mundo, buenas tardes, señor Francia, buenas tardes, señor Imperio Otomano, buenas tardes, señor Austrohúngaro, Imperio Austrohúngaro. Todo el mundo se saludaba, ¿sabes? Como saludas a tu tía en Navidad. Pero por debajo ya se están chismeando ahí de, oh, ya lo viste, ay, ya que trajo. Bueno, más o menos así, pero con cosas más importantes. Y como las cosas estaban muy tensas, sabían que en algún momento los catorrazos se iban a soltar. Así que cada quien, como que no lo hacía obvio, pero sí lo hacía obvio. Cada uno de los países, europeos, comenzaron a armarse. ¿Sí? Comenzaron a juntar armas. El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, imagínense, todavía eran imperios, ¿no? El imperio germano, Francia, Inglaterra, todos se empezaron a juntar porque sabían que los catorrazos se venían y se venían fuertes. Eso va a pasar hasta 1914, ¿con qué? Con el asesinato del archiduque Fernando, ¿vale? Que no sé qué, pum, que lo matan cuando va de visita a Austria, me parece, a Hungría, y bueno, le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es, y se armaron los catorrazos. También Rusia le entró a los golpes, pero Rusia tuvo que salirse porque en 1917, en octubre de 1917, y ese es otro de los eventos más importantes que podemos hablar de esos años a nivel mundial.
ocurre la Revolución Rusa, donde los bolcheviques, formados con una educación completamente comunista, derrocan al zar. Le cortan la cabeza al último zar. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que eso de los zares es too old, ¿sabes? No es lo de hoy. Francia lo hizo en 1789 y nosotros en pleno 1917 seguimos con zares. Eso es muy old fashion, nada vintage, old fashion. Y bueno, pues vamos a quitar a los zares y vamos a instalar un sistema económico comunista. Bueno, más socialista, más sui generis, sui generis que otra cosa, porque ni comunismo ni socialismo fue eso, pero bueno. Y pues a partir de ahí se conforma la Unión Soviética, ¿vale? Bueno, bien. Otro de los eventos más importantes también sucede en Europa y es en Alemania. ¿Qué pasa en Alemania por los años 30? Termina la Guerra Mundial. Alemania termina devastado. Se reformula nuevamente la geografía de Europa. Claro, los ganadores, pues venga, chepa acá, ¿no? Bien aborazados, agarran todo lo que se puede, todo lo que se puede. Ah, que tú perdiste, pues para mí. Ah, que tú también perdiste, pues para mí, ¿no? Y castigan a los perdedores de una manera muy cruel, muy soberbia. Y eso la historia se los va a regresar. Nunca humillen a las personas. Aunque tengan oportunidad de humillar a la gente que los humilló anteriormente, no lo hagan. Porque la vida es una ruleta. Y a veces estás arriba y muchas veces estás abajo. Y esa persona a la que humillaste en algún momento le va a tocar aplastarte y va a ser bastante malo. ¿Ok? Bueno, pues Europa lo aprendió a la mala. Con el Tratado de Versalles dan fin a la Primera Guerra Mundial. No, no es el Tratado de Versalles. A ver, espérenme, le busco porque maestra está diciendo puras tonterías. Es el jet lag. Sí, no estoy mal. Sí, el Tratado de Versalles es un tratado de paz que se firmó en Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países, donde se termina oficialmente la guerra entre la Alemania del Segundo Reich, algo así como del Segundo Imperio, y los aliados de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Se firma entre el 28 de junio del 19 y el 21 de enero de 1920 en París, Francia. Y es un tratado que humilla completamente a Alemania. No pueden tener ejército, no pueden tener armamento militar, tienen que pagar una deuda que, por cierto, se les acumuló con la deuda de la Segunda Guerra Mundial que terminaron de pagar en el 2006. Y bueno, una crisis económica espantosa. Tan espantosa que no tenían ni para comer. Y chéquense, o sea, esto también es súper importante, porque Alemania hace 100 años, les gusta, o sea, en 1919, en junio, terminó la Primera Guerra Mundial, ya se celebraron 100 años de este evento histórico. Y 100 años después, Alemania es primer mundo. 100 años después, Alemania es primer mundo. Aguas. ¿Eh? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? No pasamos por guerras mundiales. No perdimos 2 guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra, en Berlín no quedó piedra sobre piedra. Berlín, o sea, búsquenle, googleen, les doy un minuto. Googleen Berlín después de la Segunda Guerra Mundial o Berlín después de la entrada del Ejército Rojo. Porque Rusia entró a Alemania y deshizo como no tienen idea. Es más, los rusos fueron los que se dieron cuenta de que existían los campos de concentración. ¿Sale? Fueron los rusos.
Pero bueno, lo que decía, Alemania quedó fracturada. Y fracturada literalmente, porque quedó dividida en dos. La Alemania socialista y la Alemania capitalista, la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, que hasta 1989 no cambió. O sea, Alemania, como Dios nos da a entender, desde el 89. Eso tiene 30 años. 30 años de la unificación de Alemania. Y son primer mundo. Hace un año tuve la oportunidad de ir a Berlín, que no es de mis ciudades favoritas, pero vaya que si uno se siente en primer mundo, ya les digo yo. O sea, de verdad uno no dice, esto hace 30 años estaba dividido en dos. No lo crees. Hace 40, 50 años México estaba viviendo lo que los economistas, y lo veremos, llaman el milagro mexicano. Hace 50 años, hace 30 años Alemania estaba dividida en dos. Y pasa el tiempo y nosotros seguimos horriblemente mal. Y boom, ellos se convirtieron en primer mundo. ¿Por qué? Bueno, piénsenle. Ok, entonces hablamos de la Revolución Rusa de 1917, cuando los soviets quisieron quitar del poder a los zares, lo quitaron, fueron gobernados después de un tiempo por Lenin. Lenin murió y después pasó una época un poco de terror. Sí, ¿para qué decir lo que no? De bastante terror, de bastante totalitarismo, con Stalin. Stalin, quien se alió con Hitler en un principio para atacar a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, tal. Y después Hitler traicionaría a Stalin e Stalin pasaría a ser del lado de los, comillas, muchas comillas, de los buenos. Y será precisamente el ejército rojo, será precisamente la URSS, quien derrotará a los nazis. Aguas ahí. No fue Estados Unidos, no fueron los franceses. Los franceses se rindieron, por favor. Los franceses no sirven para nada, dijeran por mi tierra. No, igual sí sirven para hacer croissants deliciosos, pero bueno. Los franceses se rindieron. Tanto así que busquen fotografías de Hitler en París. Búsquenlas. Les doy 2 segundos en lo que cargo mi computadora, que ya tengo pila. Pónganle Hitler en París y asómbrense de su foto ahí todo chulo en la Torre Eiffel. No sé qué tanto conozcan ustedes de París, pero pueden googlearlo. El Arco del Triunfo, que es donde inician los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, terminan en una glorieta, y es el Arco del Triunfo, que fue mandada a construir por Napoleón para festejar los triunfos de su ejército. Lamentablemente no lo vio terminado, ¿no? Bueno, pues cuando Hitler tomó Francia, pasó por el Arco del Triunfo. Y eso es súper vergonzoso. De hecho, cuando uno va al Arco del Triunfo, no puedes pasar la glorieta, pues porque todos son puros paso vehicular. Entonces pasas por un paso peatonal por el subsuelo, ¿no? Para llegar al Arco del Triunfo. Y ahí tienes fotos muy bonitas, tal. Obviamente no está la foto de Hitler pasando por el Arco del Triunfo, pero sí está la foto de Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, cuando se ganó la guerra, ¿sí? Entonces, bueno, Francia terriblemente fue vencida por los alemanes. Francia quedó dividida en dos, la Francia libre y la Francia ocupada. La Francia ocupada, la capital era París; la Francia libre, la capital era Vichy. Bueno, entonces fueron los soviéticos los que ganaron la guerra contra los alemanes. Y después de que Hitler se suicidara, me parece que en abril, y que Alemania se rindiera, la guerra continuó, pero ya nada más continuaba Estados Unidos contra Japón.
y terminó de una manera bastante espantosa, que fue con el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Con eso se da fin. Japón se rinde completamente y bueno, se termina la Segunda Guerra Mundial. Llevamos dos periodos interesantes, dos momentos interesantes en este lapso de tiempo que les he dicho, de 1910 a 1933, que es precisamente la Revolución Rusa en el 17, la Primera Guerra Mundial, y luego tal vez el momento más decisivo y más crucial en toda la historia de Europa y del mundo. En 1933, Hitler se convierte en el primer canciller de Alemania. ¿Sí? El ascenso de Hitler al poder es... A ver, no quiero hacer odas, por favor, entiéndanme lo que estoy diciendo, no quiero alabar cosas que no se tienen que alabar, pero siendo un poco objetivos, el ascenso de Hitler al poder es impresionante. Es llamativo como un tipo X, soldado raso, ¿sabes? Miedoso, con una sola herramienta, que es la del habla, logró hacer el primer canciller y logró hacer estremecer a Europa de 1939 a 1945. Pero desde el 33 y un poquito antes, le lavó la cabeza a los alemanes. Y los alemanes se la creyeron. Es más, ese pensamiento que los llevó a convertirse en los grandes enemigos del mundo en el 39-45, permítame decirlo, es el pensamiento que los ha hecho lo que son ahora. O sea, los tipos se lo creen, nada más que estaba mal conducido. Hay que conducirlo bien. ¿Qué se creen? Que son los mejores del mundo. Claro, había una mezcla de racismo ahí tremenda, espantosa, terrible, bueno, pues claro. Pero, pues lo condujeron mal. Y ahora, bien conducido, pues vean en qué se han convertido, ¿no? Hace 4 años, 5 años ganaron la Copa Mundial. Maravilloso. Bien. Hay un evento que sucede en nuestro país durante ese tiempo y que también sacude la historia de todo el mundo, porque es una de las revoluciones más importantes. ¿Cuál fue esa? La Revolución Mexicana, ¿vale? 1910, 20 de noviembre de 1910, algunos historiadores apuntan 18, 19 de noviembre, 21 de noviembre como el inicio, pero la mayoría y en el calendario pues nos señala 20 de noviembre de 1910 con el levantamiento de los hermanos Cerdán en Puebluchis de mi corazón. Bien, claro que es una de las revoluciones más importantes junto con la Revolución Rusa de las que ya les hablé. Y bueno, yo se los había dicho, yo no sé si estuve con ustedes, si hablé con ustedes en Historia de México 2, pero uno de los momentos más importantes en la historia de un país y uno de los momentos más convulsos en la historia de un país va a ser el momento de la revolución o de la guerra civil, ¿no? Porfirio Díaz lo dejó muy claro cuando se fue del trono. A mí me costó muchísimo, muchísimo sudor, muchísimo esfuerzo, muchísima sangre, ponerle orden al país después de todas las guerras del siglo XIX, de las guerras de la independencia, de las guerras de religión, de las guerras de reforma, de los conservadores, que la invasión francesa, que tal, que Santana, que no sé qué. Y Porfirio Díaz dice, ya lo ordené. Y ahora llegan un par de zarrapastrosos a volver a hacer una revolución. ¿Y saben cuánto tiempo les va a costar ordenar el país? Un buen de tiempo. Entonces Porfirio Díaz se fue a París,
muy triste porque le desordenaron el país que tanto le había costado a él. Acuérdense que ¿cómo se llama? Su lema era orden y progreso, ¿no? Ponemos en orden a toda esta bola de zarrapastrosos y ahora sí, vámonos para adelante. Pero esa bola de zarrapastrosos pues ya no lo soportaban, no lo querían e hicieron la revolución. Y la revolución trae caos. Y la revolución, obviamente, lastima la economía de un país. Entonces, vamos a ver en qué sentido la economía de nuestro país fue lastimada. Bueno, entonces decimos que el inicio de la revolución se fija el 20 de noviembre porque ya lo habíamos visto en Historia de México, así lo asigna Francisco y Madero. Y bueno, hay levantamientos anteriores en Tlaxcala y en Puebla, pero bueno, así lo fija Madero, ¿no? Con tanto desinformación y tal, pues la revolución no fue un momento que no fue un evento que empezara con el pie derecho, ¿sí? Empezó con el asesinato, ya lo dije, de la familia de los hermanos Cerdán. Ustedes pueden ir al museo y verlo todo balaceado. Díaz se fue de México el primer año. Madero gobernará año y pico. Después también con los levantamientos de Villa, de Zapata en el sur y tal, pues Madero no funcionará y renunciará. Se levantarán en contra de Madero, que es lo que denominamos, acuérdense, creo que ya lo vi con ustedes, la decena trágica. Y aparte porque Madero creyó mucho en Huerta, ¿no? El traidor de la revolución. Y luego en 1913 inicia precisamente el gobierno del traidor de Huerta, que se le conoció como el Chacal. Será el único usurpador que logra vivir un buen tiempo fuera de México. Y luego de ahí empieza, es que como ya se los dije, la revolución es un momento muy convulso en la historia de nuestro país e incluso a los historiadores les cuesta un poco comprender qué pasó ahí. Se vuelven a levantar Villa y Zapata, empieza un tipo de guerra civil, civil war, se gana por estos dos caudillos. En 1914 llegan a la Ciudad de México, van al Sambors de los Azulejos a tomar un café, después se van al Palacio Nacional, se toman la foto en la silla presidencial, después se van a su casita, ¿no? Porque no quieren gobernar un país todo desastroso, todo hecho un desastre. Eulalio Gutiérrez toma el poder, se convierte en presidente de la República, pero todo el mundo sigue peleando y agarrándose a golpes. En 1916, Villa y Zapata, que no quisieron la silla presidencial, serán derrotados por el ejército de Carranza. Acuérdense, el ejército que después sería el ejército constitucionalista.
El 5 de febrero de 1917 se promulga una nueva constitución, que es la constitución que actualmente nos rige, nuestra constitución que tiene 100 años y que de la que se firmó en 1917 ya no hay absolutamente nada, pues prácticamente todo se ha cambiado, ¿sí? Después de Carranza llega Obregón al país. Carranza sí fue muy malo con Pancho Villa y con Zapata. Por ahí dicen los que saben, chisme, 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 que los mandó a matar porque estaban muy poderosos. O sea, Villa y Zapata ya habían demostrado que no querían el poder. Llegaron, se tomaron su foto en la silla presidencial, se echaron su cafecito en el Sambors de los Azulejos y se fueron cada quien para su casa. Pero seguían teniendo mucho poder. Y a Carranza eso no les gustaba, no le gustó, ¿vale? Bueno, entonces los mandó a matar, dicen por ahí. Carranza en su gobierno logró un poco de pacificación, logró establecer la tranquilidad en el país y bueno, pues Obregón fue el presidente que le siguió. La reconstrucción de Obregón implicó la creación de instituciones que no se tenían en nuestro país, la aplicación de leyes a personas que seguían siendo analfabetas y que no entendían de qué se trataba esas leyes que se les estaban aplicando. También Obregón buscó la aceptación internacional y sobre todo la aceptación de créditos, manteniendo lo que la Constitución pedía, soberanía. Entonces, ¿cómo le haces? Tienes un país que más o menos está calmando, tienes un país que necesita dinero, necesita préstamos internacionales, pero también necesitas garantizar que los países que te presten dinero no se metan más allá de darte el dinero, es decir, no pase como lo que había sucedido en los 1800 con Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que querían meter sus manotas todas puercas con nosotros, ¿no? Entonces, parece que Obregón sí le tuvo que estar malabareando por ahí para lograr dichos préstamos. Lo logra, ¿no? Lo logra. De 1920 a 1928, Obregón es un hombre muy fuerte y tiene a su lado a Calles. Calles llega al poder y libera la economía, lo que conocemos como liberalismo. ¿Qué quiere decir el liberalismo? Bueno, pongan ustedes que tengo yo a Movistar, Telcel, Usacell, bueno, no ha llegado a México, pero es una compañía de aquí, Vodafone, ¿no? Tengo 4 servicios de teléfono. En un sistema no liberal o no neoliberal, yo, que soy la presidenta de México, háganme la buena, yo soy la presidenta de México, y les voy a decir a estas 4 compañías, a ver señores, los mexicanos no van a pagar más de 100 pesos por sus celulares, ni menos de 50 pesos. Ahí ustedes háganle lo que quieran hacer. ¿Qué está pasando en esto? Que muchas personas conocen como un estado paternalista. Yo, gobierno, yo, Estado, estoy rigiendo la economía del país y les estoy diciendo qué es lo que deben de vender y cómo lo deben de vender. Ah, que no me haces caso. Bueno, pues te subo los impuestos. Bueno, pues te cobro por esto, te cobro por lo otro y te voy complicando la vida para que úchale te vayas de mi país. Eso es un sistema paternalista. Y muchos de los liberalistas dicen que esto contamina a la economía, contamina el juego económico.
porque yo estoy metiendo mis manos todas mugrosas en el juego del mercado. ¿Qué pasa si yo como Estado digo, a ver, Vodafone, Movistar, Yusacell, Telcel, que Dios los bendiga, yo solamente les doy las facilidades para que traigan sus empresas a mis países, para que generen empleos y para que den el servicio de celulares y de internet y yo me lavo las manos, yo no me meto, ustedes o el mercado solito va a irse regulándose de acuerdo a lo que ya habíamos hablado con anterioridad de la oferta y la demanda, ¿no? Y como nos decía Adam Smith, esa mano invisible que va a equilibrar el juego del mercado sin que yo, Estado, meta las manotas todas puercas, ¿no? Eso es lo que se conoce como un Estado liberal o actualmente neoliberal, ¿sí? ¿Cuál nos parece mejor? Que el Estado meta sus manos cochinotas al juego del mercado y entonces surja eso, un Estado paternalista, un Estado tipo Cuba, tipo Venezuela, que busque no la calidad de servicios, sino algo así como pues que la gente pague menos, o por otro lado, que el mercado se rija solito y ya ustedes, los dueños de las empresas, los capitalistas, pues dictan lo que quieran. Bueno, Calles va a sacar sus manotas todas cochinas del juego de la economía y deja un sistema liberal, es decir, que las propias empresas y la economía y la demanda determine el movimiento. Calles también va a ser muy importante porque funda a Satán. Va a ser el fundador del Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente irá cambiando las siglas y se convertirá en lo que actualmente conocemos como Partido Revolucionario Institucional, que es en este momento la segunda fuerza política de nuestro país, es decir, el PRI. Calles será quien lo funde. Es un partido que junta 4 sectores: campesino, obrero, popular y militar. Y entonces ya tenemos 2 presencias importantes en nuestro país. Se han formado 2 instituciones importantes en nuestro país que van a determinar la historia política de este durante por lo menos 70 años, hasta el año 2000, cuando Vicente Fox, con el Partido Acción Nacional, llega a la presidencia. ¿Cuáles son estas 2 instituciones que regirán el futuro del país? Bueno, en primer lugar, el partido oficial, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y después Partido Revolucionario Institucional, PRI, y la figura presidencial, ¿sí? El señor presidente, que como lo conocemos en México, con el dedazo, elegirá a su sucesor y ganarán las elecciones. Y esto va a pasar, bueno, hasta Cedillo, ¿no? Salinas, a través del dedazo, eligió a Colosio lo matan, y después será Cedillo, también elegido por el dedazo de Gortari. ¿Quién mató a Colosio? Parece que fue Camacho Solís, que por cierto murió de cáncer hace algunos años. Y nunca me parece que era secretario de Gobernación de Salinas. A ver, déjenme le busco, Manuel Camacho Solís. Camacho Sobaco sale aquí.
Murió en el 2015. Fue jefe del Distrito Federal, secretario general del Partido Revolucionario y secretario de Relaciones Exteriores. Fue quien arregló el conflicto en Chiapas en 94. Y él creía que merecía la candidatura que después Gortari le va a dar a Colosio. Es una pena todo lo que sucedió ahí. Bueno, entonces, pues esta figura del partido oficial y del presidente designado por el mismo partido va a determinar, como ya lo dije anteriormente, la historia política y económica de nuestro país durante 70 años, ¿ok? Y bueno, el apoyo de los campesinos, de los obreros, de todos los sectores que estaban aliados al PRI, ¿a cambio de qué? De grandes puestos, ¿no? Por eso los sindicatos en nuestro país se volvieron fundamentales para hacer política. Porque el partido negociaba, el partido negociaba con los grandes líderes sindicales. Y ahí tenemos los ejemplos recientes, por ejemplo, de Romero de Champs. Romero de Champs, líder sindical del sector petrolero, y Elbester Gordillo, que durante cuántos sexenios se mantuvo como una de las mujeres más poderosas del país. ¿Por qué? Porque era la líder sindical de un sector extremadamente poderoso en México, que es el de los maestros, ¿no? Entonces, claro, yo negocio con el poder me da mis cosas y yo hago que toda mi gente vote por ustedes. Y entonces ella estuvo con Gortari, estuvo con Cedillo, estuvo con Fox, estuvo con Calderón, y en el sexenio de Peña Nieto se la pasó en la cárcel. ¿Pero qué creen? Antes de irse Peña Nieto, salió liberada y le han devuelto todas y cada una de sus posesiones. O sea, bolsas de 20,000, 50,000 pesos, una cosa verdaderamente lamentable. Pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos entender a partir de esto cómo se da esta simbiosis. La Iglesia quiso acercarse también a esta división, a esta organización nueva de la política económica del país, pero pues la mandaron muy lejos. Y no tan lejos, no tan lejos, porque va a estar ahí muy, muy presente. Entonces, aquí tenemos un México liberal en lo económico, ¿sí? Que tiene ciertas relaciones sociales que serán la base de lo que se convertirá en el estado de bienestar que ya veremos por los 70s o los 80s. Hay un autoritarismo político tremendo, ¿sí? Que ha aprendido a negociar y ha aprendido a cooptar. El dinero público se utiliza para mantener unido al gobierno y el gobierno intenta mantener unido a México, una cosa bien extraña. Los federalistas y los republicanos intentan pelearse la ley y bueno, la corrupción será el centro del sistema. Y la razón por la que este mismo esquema político se mantuvo unido tanto tiempo, que finalmente esa corrupción será la que matará al mismo partido, ¿no? En el libro que les recomendé la semana anterior, la anterior, El país de uno, de Denise Dresser, claro, retoma mucho lo que dice nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la corrupción. Ustedes escuchen los discursos de Andrés Manuel y llama mucho la atención que para él todo es corrupción.
todo, ¿no? Oiga, Andrés Manuel, ¿cómo vamos a mejorar la educación en México? Con lo que nos ahorremos de la corrupción. Ajá. ¿Y cómo vamos a mejorar, a terminar con el sargazo de Cancún? Con lo que ahorremos de la corrupción. Ah, vale. ¿Y cómo le vamos a dar las becas de jóvenes construyendo el futuro? Con lo que ahorremos de la corrupción. O sea, para López Obrador, la panacea de todos los problemas mexicanos, de todos los problemas económicos, sociales, culturales. Es más, yo me atrevo a decir que para él el machismo también se combate con un combate frontal hacia la corrupción, ¿no? Y bueno, eh, no pasa eso. Y Denise Dresser lo analiza en este libro, que puede o no puede gustarnos, tiene ciertos puntos que llaman mucho la atención y que tienen mucha verdad. La corrupción no es uno de los males más fuertes que tiene nuestro país, que no se va a acabar de la noche a la mañana porque, ¿qué creen? Oh, sorpresa, spoiler, es cultural. Pero no es la panacea. El mal no se va a terminar. La pobreza no se va a terminar. La mala educación no se va a terminar solo con el combate contra la corrupción. El narcotráfico no va a terminar así. ¿Vale? Por eso los invito a que lean ese libro. Es muy importante. ¿Sí? Revísenlo. Bueno, entonces hablamos ya de la fundación del PNR, del partido fundado por Elías Calles, y también comienza un periodo en la historia de nuestro país llamado Maximato, ¿sí? Maximato, donde, bueno, siguiendo el aparente sufragio efectivo, no reelección, Calles se retira. Esto va a marcar la vida, fíjense, del Partido Revolucionario Institucional del PRI o del PNR en esos momentos, y nos va a dejar muy claro cómo va a funcionar los siguientes 70 años. Calles se retira, pero van a pasar 3 presidentes, y esos 3 presidentes van a hacer todo y absolutamente lo que Calles diga, ¿sí? Utiliza Calles a Emilio Portes Gil. Ah, pero para esto no les he contado. Primero gobierna Obregón, luego Elías Calles y luego Obregón regresa al poder. Pero muere. Sorprendentemente muere Álvaro Obregón. Más bien es asesinado. Con eso comienza el PRI, con un asesinato. Ya estufas. Ahí eso nos dice todo, ¿vale? Bueno, entonces, es que la novela mexicana es súper interesante y súper mejor que todas esas historias del Sherlock Holmes y tal. Aquí tenemos deseo, lujuria, corrupción, un país que siempre estaba arruinado. Bueno, es súper interesante la historia de México. Calles necesita que alguien mande porque, claro, él no va a salir a agarrar al toro por los cuernos. Y entonces gobierna Emilio Portes Gil. Luego sigue Abelardo Rodríguez y Pascual Rubio. Y estos 3 gobernarán los 3 durante 6 años, porque pues de uno no se hacía ninguno, pero atrás precisamente va a estar Plutarco Elías Calles. La leyenda de la época cuenta que Plutarco Elías Calles vivía en la colonia Anzures, justo frente al castillo de Chapultepec, donde antes estaba el presidente. Así que un día amanecieron las paredes del castillo pintarrajeadas con una leyenda que decía: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. A este periodo
se le conoce como el maximato, porque el jefe máximo de la revolución ejercía el poder sobre el titular del Ejecutivo. ¿Y quién era el jefe máximo? Plutarco Elías Calles. Después va a llegar un personaje bastante interesante que se llamará, o que la gente le dirá el Tata. Y va a ser Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río va a terminar con el maximato. ¿Sí? Es un michoacano, presidente de México del 34 al 40, que precisamente se va a encargar de mandar muy, muy lejos a Plutarco Elías Calles. Bueno, nos quedamos en la parte más importante. De todos modos, yo ya les hablé un poquito al principio. Empezamos por el final, tipo novela García Márquez, con la situación mundial del 20 al 34, pero vamos a retomar esa parte en nuestra siguiente sesión. Esto fue un poco más de historia, más o menos cómo se fueron tejiendo los hilos, para que lleguemos a comprender qué pasa en los 60, 70 con el milagro mexicano, con el estado de bienestar, y luego con Ávila Camacho. Muy preocupante lo que pasó con él, porque después de él hubo una crisis tremenda y las mismas políticas que aplicó él las está aplicando nuestro presidente. Así que pues llama mucho la atención estas similitudes. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a dejarla ahí. Nos quedan unos minutos, no vale la pena abordar un tema que vamos a dejar medio pellizcado. Entonces, acuérdense, nos vamos una semanita más y por la última semana no se preocupen, que no van a tener ni examen, o sea, pues que no van a venir en el examen, ni ni qué más, ni tarea, ¿vale? Un abrazo muy grande y nos vemos la siguiente sesión.